En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 592 de altura. Vamos a profundizar en el número 2200, con el tema que tiene como título Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice a sus discípulos, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Número 2200 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, el cumplimiento del cuarto mandamiento lleva consigo su recompensa. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. La observancia de este mandamiento procura, con los frutos espirituales, frutos temporales de paz y de prosperidad. Y al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para las comunidades y las personas humanas. Es un número maravilloso, ¿no? Este cuarto mandamiento se centra en el valor de la familia, del matrimonio, de las relaciones entre padres e hijos. Y es un mandamiento que no solo tiene consecuencias espirituales, sino que también tiene consecuencias temporales. No solo está en juego la salud del alma, está en juego en el no cumplimiento de este mandamiento la salud de la sociedad. Por tanto, hay muchas cosas en juego en el cuarto mandamiento, ¿no? Fijémonos cómo este número tiene como base ese texto del Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Esta es la introducción a este mandamiento. Y decíamos que en el contexto histórico en el que fue escrito este precepto, se entendía que cuando Dios bendecía a alguien, le prolongaba los años de su vida, le daba hijos y le daba riquezas. Pero poco a poco, ¿no? Hay un entendimiento, hay una prolongación en la revelación donde se va entendiendo que las bendiciones de Dios no se pueden cuantificar necesariamente en años, en hijos o en riquezas, ¿no? Poco a poco la revelación nos ha ido mostrando otras maneras de bendición de Dios, pero muy al inicio, esta era la manera como ellos contaban sus bendiciones, años de vida, hijos y riquezas. Por tanto, en este número 2200, el catecismo se atreve, ¿no?, a decir que del cumplimiento del cuarto mandamiento, de la vivencia de las relaciones familiares, matrimoniales sanas y profundas, se derivan muchas consecuencias de nuestra vida concreta. Y esto es algo muy atrevido que el catecismo ha hecho. Poner el dedo en la llaga. Hay muchos males que estamos padeciendo en nuestra sociedad que tienen como causa el no vivir una vida familiar estable. La vida familiar es una célula básica de la sociedad. Nosotros, antes que ciudadanos, somos miembros de una familia. Y si la familia no es estable, es impensable pretender que vamos a lograr tener una sociedad estable.
Si la humanidad no se hubiera organizado en familias, tampoco se hubiera podido organizar en naciones. Hoy, donde se reivindica tanto la nación, la patria, el país, todo eso está fundado en familias. Es más, empezó todo en tribus familiares. Más todavía, el único Estado que es capaz de crear y amar a sus miembros es la familia. El Estado como organización social no nos ama la familia. El Estado nos organiza, pero no nos ama. Lo que da la estabilidad a un hombre, a una mujer, a un niño, a un adolescente, lo que le da la salud espiritual, no es que alguien me organice mi vida. Lo que me da la estabilidad es que alguien me ame, que alguien me quiera. Hay un pensamiento de este autor convertido al cristianismo, Chesterton. Chesterton decía, la familia incluye muchas cosas: solidaridad, educación, libertad, descanso, justicia, amor. Además, sin familia, la especie humana no es viable ni tan siquiera biológicamente. Un niño, un anciano, un enfermo, no se valen por sí mismos. Necesitan un hogar donde puedan vivir, amar, ser amados, alimentados, cuidados, incluso antes de morir, despedidos. El hombre es un ser familiar, precisamente porque nace necesitado de otros. Nosotros no somos animales, los animales son muy interesantes. A los pocos minutos de nacer, usted ve el ternero ya parado caminando solo. Son autónomos a los minutos de nacer. El hombre no es así. El hombre es un ser familiar durante toda su vida que necesita siempre de otro al lado. Cuando uno presencia el nacimiento de un ternero, como cuando está saliendo el ternero, cae en el suelo. Imagínate un bebé donde se caiga así cuando nazca. Ahí queda. El ternero, ¿no? El ternero del golpe en el suelo, como que despierta, la mamá lo medio limpia y él ya empieza a caminar. Nosotros decimos que el hombre es un ser muy evolucionado, ¿no? Pero al mismo tiempo es el más débil de toda la creación. Necesita, depende de los otros, depende de su familia, depende de su mamá. Por tanto, eso de reivindicar una independencia no es realmente un gran signo de progreso, ¿eh? Aunque hoy por hoy, ¿no?, esté muy cuestionada la familia, muy, muy cuestionada la familia. ¿Para qué una familia? ¿Para qué nos casamos? Todo esto. La familia naturalmente estable y monógama, de acuerdo con los sentimientos naturales de sus miembros más débiles, ¿no? Los niños, los ancianos. Los niños apenas pueden soportar el drama de la separación de sus padres, por ejemplo, porque ellos naturalmente tienen un sentimiento y una necesidad de una estabilidad. Y la humanidad descubrió muy pronto que el amor en la unión sexual, el nacimiento de un hijo y su educación solo son posibles si existe una institución que garantice, que tutele esa unión entre un hombre y una mujer que llamamos matrimonio. No es la Iglesia Católica la que ha inventado el matrimonio. El matrimonio ni siquiera lo inventó el cristianismo. El matrimonio es precristiano. El matrimonio es una institución natural. Y con esto estamos tocando la fibra de lo que nos da estabilidad, de lo que nos da salud física y de lo que nos da salud espiritual.
Si el hombre se dejara llevar únicamente por su animalidad, por su instinto sexual, esto sería un mundo peor de desastroso de lo que es, porque no tendríamos una relación humana estable. Y fíjense que hay sectores en nuestra sociedad donde eso está ocurriendo de hoy. Por ejemplo, cuando la sexualidad es vivida como un derecho al impulso sexual, no se establecen nunca relaciones estables y las relaciones sociales son un desastre por donde usted quiere que las mire, porque solo estamos siendo dejados como animales llevados de un impulso sexual y nos aprovechamos todos de todos. Y el impulso sexual ciertamente es muy fuerte, pero ese impulso tiene que estar puesto al servicio de una vocación al amor, de un proyecto de construcción de una familia. Si no, te destroza. Eso es lo que entendemos como una institución de derecho natural, que es el matrimonio y la familia. Hay que decir, queridos amigos, que el hombre y la mujer presentan una mutua y admirable complementariedad. Son distintos, pero están mutuamente necesitados, no únicamente en el cuerpo, también en el alma. Todo ser humano es hijo. Nosotros no dejamos de ser hijos nunca. Y al mismo tiempo, esta condición de hijo nos enseña a ser varón y mujer, padre y madre. Y eso está íntimamente ligado a nuestra psicología. La familia es una célula y desde ahí nace la sociedad civil. Y por tanto es deducible que la ruptura del vínculo conyugal ataca directamente la raíz y dinamita la convivencia humana. ¿O por qué creen que el ataque es directo contra la familia? Hoy en día nuestra cultura ataca directamente a la familia y reivindica ese famoso individualismo. Y ese individualismo, ese egoísmo al extremo, amenaza a la familia y amenaza a la sociedad en su conjunto. Y eso es uno de los grandes dramas de nuestra sociedad. Aquí solamente hablamos de reivindicar los derechos individuales. Nos olvidamos de los derechos familiares. El hecho de que no sean los hijos los que se marchen de casa, sino que sean los padres los que abandonen la casa y abandonen a sus hijos, eso es un drama. Es la familia el principal factor de prosperidad en nuestra sociedad. Y esa prosperidad de una sociedad no viene por los planes económicos, ni siquiera por los planes industriales hoy día, por los planes políticos de los gobiernos que prometen y prometen cosas que nunca van a cumplir. En el fondo, los que tiran la sociedad adelante no son los partidos políticos, no son los gobernantes de turno, son las familias. Eso no lo podemos perder de vista. Hoy día se hablan de las alianzas políticas, ¿no? Del grupo tal, del grupo tal. ¿Sabe quiénes están ganando las presidencias de las naciones hoy día? Los que están yendo con las familias, los que están yendo con las personas. Mientras hay grupos que solamente se dedican a hacer alianzas de corrupción en una cosa y en la otra, los buenos gobernantes están yendo a las familias, a rescatar la base, la célula de la sociedad, la familia. De resto, todo lo demás es corrupción que nos ha llevado al desastre de mundo en el que vivimos. Si las familias no tienen salud, no servirá de mucho cualquier plan que nos prometan. Si las familias no son saludables, psicológica, física
económica, emocionalmente, todos los planes no valen nada. Y fíjense, queridos amigos, podemos hacer aquí una pequeña reflexión, ¿no? Todos somos conscientes de que el matrimonio ha entrado en crisis. La familia lo mismo, ¿no? Esa familia que algunos la llaman tradicional, es mejor llamarla la familia natural. Y eso es así, porque en gran parte ha ido creciendo una mentalidad tan individualista, tan egoísta, donde cada uno busca los derechos particulares. Y hoy día solamente escuchamos eso. Mi felicidad, mi proyecto personal, mi realización. Y todo el mundo está así. Y saben que en gran parte esto ha sucedido porque a muchos les han metido en la cabeza que un matrimonio es una cruz, que supone un yugo muy pesado y que tienes que adaptarse a los ritmos de otros. Y sí, eso es cierto, pero no imposible. ¿Qué vocación en esta vida no conlleva una cruz? ¿Qué vocación? Dígame una sola. ¿Qué médico no tiene una cruz? ¿Qué abogado no tiene una cruz? ¿Qué constructor no tiene una cruz? Dime, alguien que no tenga una cruz en el desarrollo de su vocación. ¿Qué soltero en su soledad no tiene una cruz? No existe ninguna que no tenga cruz. Pero cuando hemos huido del compromiso del matrimonio, cuando hemos huido de la cruz, resulta que queriendo buscar una manera individualista, egoísta, de un proyecto personal de felicidad, lo que al final nos hemos encontrado es con cruces mucho más grandes, más pesadas. Por huir de la cruz de nuestra vocación al amor estable, hemos caído en males mayores, en males superiores. Y esto lo vemos en todas las estadísticas. En esas estadísticas podemos llegar a unas conclusiones muy interesantes. El tejido social de la solidaridad humana depende mucho de la solidaridad dentro de la familia. Pero si no hay familia, entonces la solidaridad queda cuestionada, queda debilitada. Y eso es dificilísimo que se pueda suplir. La solidaridad dentro de la familia es dificilísima que se pueda suplir. Algunos dirán, sí, pero ahí está el Estado. El Estado lo que no puede hacer es suplir a la familia, cuidando a los niños, a los ancianos. El Estado no es papá y mamá, ni tampoco lo puede hacer por más que se esfuerce. El Estado organiza, pero no es papá ni mamá. Hay muchos estudios en todos los países del mundo que nos muestran que los niños educados en hogares formados por un matrimonio estable tienen más posibilidad de aprender a leer y a escribir rápidamente. Tienen menos del 30% de probabilidades de faltar a sus clases. Sin embargo, del otro lado vemos que la cantidad de ausencias escolares que tienen los niños que no tienen una familia estable acaba siendo supremamente determinante y poderoso en su aprendizaje. Los niños que viven en familias donde los padres están casados tienen el doble de probabilidades de graduarse de la escuela en comparación con los niños de familiares separados, divorciados o monoparentales. No es lo mismo. El 37% de los hijos de divorciados dejan la escuela. Eso es un dato enorme. Y son datos globales, no particulares. Por eso hay que poner muchísima atención con este problema que está generando esta campaña de inestabilidad familiar.
de acabar con las familias. También la familia, también el matrimonio favorece la estabilidad emocional de los niños, de los padres. Los hijos de parejas estables tienen menos posibilidades de perder, de padecer depresión, ansiedad, de querer suicidarse. En el futuro, incluso, puede ayudar a evitar esos comportamientos desordenados de alcoholismo, de drogadicción, de suicidios. Y la psicología, como ciencia, ha demostrado esto, que el matrimonio y la familia estable ofrece una superioridad no solo moral o espiritual, sino también en términos de salud, en términos de economía, en términos de bienestar de los niños, de bienestar de los padres. No es el Estado el que proporciona cuidado a los niños y a los mayores. No es el Estado el que sostiene a los trabajadores y a los que están desempleados. El que proporciona a la gente sus relaciones más satisfactorias y los recuerdos más queridos, amados y añorados no es el Estado, es la familia. Y eso se puede comprobar de muchas maneras. El mejor estado de bienestar se logra en la familia y suplir la familia es supremamente difícil. Ciertamente, los gobiernos, el Estado, tiene que estar atento, claro que sí, a ocuparse de las pobrezas que causa la ausencia de la familia en algunas personas. El Estado no se puede tapar los ojos ante esto, pero no lo puede suplir. La asistencia social que nos brinda el Estado no es más que el intento como de amortiguar los efectos de la carencia de la familia. Y el Estado lo tiene que hacer, lo tiene que intentar. Ante los casos que son en verdad necesarios, el Estado tiene que estar ahí presente. Pero la calidad de la asistencia siempre será mayor y superior recibida en una familia estable que la que se recibe simplemente por asistencia social del gobierno. De tal manera, queridos amigos, que la mejor terapia es apoyarnos en la familia, para que el Estado no tenga que hacer de mamá ni de papá. Hoy día, con todos estos problemas migratorios que estamos enfrentando, ¿cuál es el miedo más grande? Que los niños los tome el Estado. Van a deportar a un papá, a una mamá y los niños no tienen quien se quede con ellos, los toma el Estado. Todo el mundo le tiene pavor a eso, porque el Estado no es papá ni mamá. El Estado no los deja morir de hambre, pero no los cría, no los ama, no los abraza. Eso solo lo hace la familia. Fijémonos cómo mucha de la política social se dedica a sobrellevar las consecuencias de la crisis familiar. Hemos entrado en una crisis familiar y el Estado que crea oficinas y gente y trabajadores sociales y psicólogos para atender los problemas que da la crisis familiar. Podría dedicar muchos más recursos a que no entremos en crisis familiares, pero prefieren dedicar todos esos recursos a quienes puedan arreglar las crisis que podríamos evitar. Porque la crisis familiar lo único que trae es un empobrecimiento tremendo, y muy especialmente para las madres. De hecho, una de las causas de la pobreza social es el divorcio, es la separación. Incluso podríamos llegar incluso a decir que es el mayor factor de la pobreza, porque eso implica gastos duplicados, eso implica malas administraciones, eso implica educar a los hijos a base de caprichos, los caprichos que le da el que le tocó tal día a tal hora.
Y como no puede hacer más nada, entonces se dedica a esas 3 horas o ese día o esos 2 días que le tocaron los niños a darles caprichos. Según la ley, a cuidarlos, ¿no? Darles caprichos. Aquí en los Estados Unidos se han estudiado mucho las generaciones de los hijos de divorciados, de separados. Y se hizo uno muy especial, 25 años después. Y en un momento determinado, donde aquí, en esta sociedad, se reivindicó el divorcio, la separación, como una de las soluciones para las parejas que eran infelices, se les proponía entonces separarse. Y se decía, ¿no? Y todavía por ahí se escucha, ¿no? Vale más un divorcio bien llevado, dicen, ¿no? Que una convivencia tormentosa. O dicen también, ¿no? Prefiero amigos de lejos que enemigos de cerca, etcétera. Todas estas disculpas que se pueden inventar. Incluso que algunas de ellas parecen ser vendidas de una manera muy lógica, pero son un desastre. Y lo que se ha observado en este estudio después de 25 años es que las personas han experimentado una infelicidad más grande. Es decir, se justificaba la separación, el divorcio, como un beneficio. Y 25 años después se ha generado una gran infelicidad entre los padres, entre los hijos, entre las parejas divorciadas separadas, que superaba todo lo demás. Porque lo que se pone en juego en una ruptura familiar no solo es una felicidad privada de dos personas, sino que el matrimonio contribuye a prevenir muchos males sociales. Y todos esos males acaban pasando la factura a toda la sociedad. Y por eso el Estado tiene que poner un montón de gente a intentar atender y solucionar los problemas que ha generado la crisis familiar que el mismo Estado lastimosamente muchas veces ha procurado, ha sostenido y lastimosamente en algunas ideologías ha impulsado. Lo cierto, queridos amigos, es que 25 años después, los hijos de esos matrimonios fracasados son los que más fracasos escolar han tenido. Son los que han inundado las cárceles, los que han experimentado embarazos no deseados, relaciones rotas una y otra vez, mucho sufrimiento. Todo esto son datos contundentes. Fíjense, queridos amigos, uno de los principales motivos de que la población negra en los Estados Unidos esté tan empobrecida no es por motivos raciales o racistas, sino porque la estabilidad matrimonial en las familias negras es muy inferior. El 70% de los niños de raza negra en los Estados Unidos son educados exclusivamente por sus madres solas. Es una crisis impresionante. Luego, dice este número del catecismo ante todo esto, la observancia de este mandamiento procura con los frutos espirituales, frutos temporales de paz y de prosperidad. Y al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para las comunidades y las personas humanas. Por eso lo dice el catecismo de una manera tan intrépida. Todos estos datos que nos regalan las estadísticas, las parejas casadas se ocupan en mucha mayor proporción que las parejas de hecho de atender, por ejemplo, a los abuelos. El hombre y la mujer casada llevan vidas más saludables, incluso en la salud física y económica,
mucho más estables. O las mujeres casadas de 40 a 64 años tienen ventajas significativas en su salud en comparación con las damas que han sufrido rupturas matrimoniales muy fuertes. Incluso las madres están más sanas que las que no han tenido hijos. La maternidad, lejos de ser algo que te desgasta, lo que nos dicen las estadísticas es que en esos estudios sociológicos es que las mujeres que han sido madres tienen mejor salud en su ancianidad. La salud física no solo se obtiene evitando esfuerzos, también es consecuencia de procurar la plenitud espiritual. Y eso solo lo puede dar una madre. Todos estos factores psicosomáticos están íntimamente interrelacionados uno con otro. El matrimonio tiene efectos protectores sobre los miembros de la familia, porque proporciona apoyo social, apoyo emocional, amortigua los efectos perjudiciales que provoca el estrés, la ansiedad, influye en la salud al crear hábitos de vida saludables. Incluso en la misma alimentación, cuando las mamás se esfuerzan por alimentar bien a sus hijos. Es muy curioso, cuando los hijos se van a ir a la universidad, una de las preocupaciones de las mamás es, bueno, ¿y qué van a comer? ¿Y qué les van a hacer? Incluso aquí en las escuelas con los niños pequeños, cuando vemos que los menús no son muy agradables, las mismas mamás se esfuerzan por darles el desayuno antes de irse, darles el almuerzo cuando lleguen, sabiendo que ya en la escuela han comido algo, pero las mamás no están de acuerdo con eso, porque esa comida no es muy buena, que digamos, ¿no? Hay una preocupación que eso, si no hay una familia, no existe. Los hombres que viven solos, los varones, se alimentan malísimo, se alimentan malísimo. En la soledad es mucho más fácil generar hábitos dañinos, como la tendencia al alcohol, a las drogas, a los vicios. Es más fácil que alguien sea corregido de un mal hábito si vive en familia que si vive solo. En la soledad el hombre se degenera. Por eso la Sagrada Escritura lo enseña de una manera tan hermosa cuando en el paraíso Dios dijo, Génesis 2:18, dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Cuando hay carencia de corrección mutua, los vicios se multiplican. Pero en una sociedad que reivindica el individualismo egoísta, no quiero que nadie me diga nada, no quiero que nadie me corrija, no quiero que nadie me llame la atención y nos reivindicamos en ese egoísmo y entonces los vicios se multiplican. Aquí es importante también hacer un gran matiz, ¿no? Una cosa es que una persona haya vivido soltera, que en su vida no ha habido un proyecto de matrimonio, como son las personas que han decidido permanecer solteras o las que han decidido consagrar su vida en el sacerdocio, en la vida religiosa. Pero otra cosa es que la soledad venga como consecuencia de una ruptura familiar, lo cual añade un sentimiento de fracaso muy grande en la persona, porque no lo ha hecho como una decisión vocacional, sino como algo que sucedió como un fracaso, como una ruptura. Y todo esto deriva en que hay unos hábitos de vida desordenados y eso acaba por pasar la factura muy grande en todos los aspectos de nuestra vida. También el matrimonio favorece el bienestar de los hijos.
entre menores de 15 años, los que viven con su padre y con su madre, son los que presentan menor riesgo de sufrir enfermedades. A los 18 años, cuando la enseñanza ya no es obligatoria, el 78% de las niñas y el 69% de los niños que viven con sus padres en un hogar estable siguen estudiando, aunque no sea obligatorio. Mientras que en hogares que han sufrido rupturas, este número desciende muchísimo. ¿Cuál es el mayor problema? La desestabilidad familiar. Y es curioso que de esto casi nadie habla. Nos ponemos así como una especie de máscara donde decimos que todo está bien y no, no todo está bien. Incluso decimos que es políticamente correcto, pero son datos reales que nos tira la sociedad. Esa cantidad de muchachos que están en la cárcel de Gwinnett, por ejemplo, la mayoría de ellos vienen de puros hogares destrozados. No estoy diciendo que esa sea la causa única, pero es muy curioso el número tan desproporcionado de abandono que les ha llevado a delinquir. Por eso el catecismo, queridos amigos, cuando enseña el cuarto mandamiento, pone el dedo en la llaga al decir: la no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para la comunidad y las personas humanas. Por tanto, queridos amigos, tenemos una tremenda tarea en la defensa, en el establecimiento, en la promoción de hogares estables, de matrimonios fundados en el amor, de matrimonios fundados en el respeto, en el plan común de educación con nuestros hijos. De hecho, la palabra matrimonio viene de la composición de dos palabras del latín: mater, madre, y monium, función. Por eso el matrimonio es como la función de madre, de cuidadora. La familia es la madre de la sociedad. Y nosotros, queridos amigos, concluyo con esto: antes que ciudadanos, somos hijos.